Pues Pedro tal vez no lo sepa, pero esto va en 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy traigo un episodio que para mí es muy especial, ya que no hay una visión general de lo que vamos a hablar, porque cada uno creo que tenemos la nuestra, y esto es porque principalmente tengo la oportunidad de vivir una experiencia en primera persona para hablar de un tema que en mi opinión siempre ha sido desconocido, que realmente no he tenido ni una visión cercana porque no tengo ni familiares ni amigos que al menos yo sepa lo practiquen usualmente, y es el tema de la caza. Pero sí que es cierto que sí que tengo amigos o personas cercanas que me hablan de la caza con un tono muy negativo, me hablan de la caza como algo muy, a lo mejor, despectivo o incluso, pues, malo. Y eso me ha generado mucho interés. Y a raíz de escuchar una entrevista, un podcast que mi buen amigo Jesús Sierra le realizó a la persona con la que vamos a hablar hoy, a conversar hoy, que es Pedro Ampuero, que se dedica, entre otras cosas, a la caza, y ahora hablaremos un poquito de él, la producción audiovisual. Vamos a traer un tema que creo que es desconocido por el tabú que genera. Entonces, me encantaría que ahora que estás aquí con nosotros tengas una visión, sea a favor o sea en contra, te dispusieras a escuchar ambas para poder un poco conocerlo desde dentro. Te digo que yo he vivido esto en primera persona y creo que tengo al menos una visión ahora más abierta a lo que tenía en un principio, y sin más dilación, lo primero es agradecerte a ti y a Pedro y a Jesús por estar hoy aquí en la ciudad de Zamora, en una cabaña junto a un río, en mitad de la naturaleza, para grabar esto. Así que de verdad, perdonad por la introducción, muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ti por animarte a venir, y a Jesús también, que la verdad es que lo hemos pasado fenomenal. Ha sido genial y nada, yo también quiero agradecer a Pedro Ampuero también por invitarme a este evento o a este fin de semana que ha sido maravilloso, y a Pedro por invitarme otra vez a su podcast, que ya me van a echar. No, la verdad que no, sabes que estamos encantados contigo, aprendemos siempre muchísimo, porque además eres una persona que, aparte de aportar muchísimo, lo haces siempre sin pelos en la lengua y no te importa hablar de temas que, como este, sabemos que para muchas personas no son fáciles, ¿no? Y creo que, Jesús, tú tienes una historia que me encantaría que contaras alrededor de la caza, en lo que has vivido los últimos tiempos, aunque ahora profundizaremos un poquito más, y después también hablaremos de Pedro, que creo que debería ser el protagonista un poco de todo lo que vamos a hablar hoy. Pues ahí, mira, voy a intentar resumirlo, voy a intentar decirlo con la mayor brevedad posible, sin que se pierda toda la trayectoria y el histórico que realmente nos ha llevado ya aquí a los tres, ¿no? Yo, como tanta gente, tenía una imagen negativa, francamente, del mundo de la caza. No era tanto un convencimiento moral como tanta gente tiene con respecto de matar animales, de cazar. En parte sí, pero también tenía cierta reticencia como hacia el mundo de la caza, hacia los cazadores, desde un punto de vista, casi diría, si me permites, Pedro, estético, ¿no? Era como que era un mundo, como en mi cabeza era un mundo feo. Era un mundo feo con esa componente, además, de sufrimiento gratuito. Oye, ¿para qué haces esto si tampoco es necesario? ¿Qué necesidad tienes, no? Pero, bueno, como quizá haya gente de tu audiencia que ya me conoce un poquito, sabe que yo llevo ya unos cuantos años interesándome muchísimo por el tema de la salud, por el tema de la nutrición, por el tema de la longevidad, y eso me ha llevado, pues, a ser consciente de la importancia de la calidad de los alimentos que ingerimos. Yo soy, sigo una dieta tipo ceto carnívoro, entonces como mucha carne, o más que ciertas personas, o más que muchas personas, y eso derivó esta búsqueda constante de siempre comer alimentos de mejor calidad, derivó, pues, en que empecé a, pues, comer más alimentos ecológicos, carne de producción ecológica, carne que no solo sea ecológica, sino que además sea de pasto. Y entonces la evolución natural de eso, es decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es
aquí hubo dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué carne es aún mejor que la ternera de producción ecológica de pasto? Y dos, mi pregunta moral de si ahora estoy comiendo más carne que cuando tenía 30 años, mucha más, ¿es un poco intelectualmente pobre o ambicioso o poco ambicioso por mi parte no plantearme, oye, pues si hay gente aquí que está cazando, yo estoy comiendo carne? Sentía que de cierta manera estaba dando la espalda a una realidad, estaba siendo un poco hipócrita en realidad, ¿no? Porque estaba por un lado negando ese mundo, quizá por un histórico, que ahora podemos hablar de esto, ¿no? Es social, la televisión, las películas. Pero por otro lado estaba comiendo mucha de esta carne. Entonces eso me llevó a, por ser ya, tampoco voy a contar toda la película completa, pero oí hablar de Pedro, que era un cazador con arco, me atraía lo de la caza con arco, en el sentido que sé que es técnicamente más difícil y parece como que, ahora también Pedro hablará de esto, pero para los que lo vemos desde fuera, o yo lo veía desde fuera, parecía como que la caza con arco era más honesto o era como mejor, entre comillas, ¿no? Que la caza con armas de fuego. Entonces le conocí y poco a poco empecé a explorar un poquito lo que era el mundo de la caza y todo acabó pues básicamente en que conocí a Pedro, le pedí que grabáramos un podcast y a partir de ahí también para preparar ese podcast pues se me abrió un universo de, primero, un universo nuevo de conocimiento sobre un área en el que no conocía nada y segundo, me ha cambiado totalmente el paradigma de cómo veo todo esto. Y con esto concluyo, sigo sin ser cazador, aunque este fin de semana he cazado, sigo sin ser cazador, no sé si voy a ser cazador, pero ahora entiendo el mundo de la caza y me ha cambiado la visión total sobre lo que es esto que hemos hecho. Me encanta porque más tarde quisiera profundizar en todo esto, ¿vale? Porque ya has cazado, pero no eres cazador y sobre todo el tema de el paso de entender un poco la industria cárnica, como la conocemos el 99% de la población, a cómo la estás conociendo ahora, creo que interesa mucho al público, ¿vale? Y ahora viene la parte pues, que creo que todos estamos esperando, y es conocer a Pedro Ampuero, que es, como ha dicho Jesús, cazador con arco. Es, creo que, de las mejores personas que podemos encontrar en esta disciplina. Y además una persona que tiene un mundo gigante, porque, y esto al final lo cuento yo porque sé que él no lo va a contar, viene del mundo de la ingeniería, ha estado trabajando pues a miles y miles de kilómetros de aquí, en Hawái concretamente, dedicándose a algo que no tenía nada que ver. Lo que pasa es que tenías una... Sí, es mi pasión no era la ingeniería y al final se trata de un poco de hacer en tu vida lo que te gusta y a mí lo que me gustaba era pasar horas en el campo y en la naturaleza. Y entonces un poco encontré un trabajo a través de una marca de ropa y nos empezamos a profundizar más en la producción en audiovisual y en contar historias. Yo siempre he sido desde pequeño, yo creo en parte por mi padre, porque mi padre es muy cazador y ahora estoy digitalizando todo su archivo y tiene vídeos por el mundo desde 1970, grabados con cámara, le ponía el audio y yo creo que me contagió esas ganas de contar historias y a raíz de eso, de grabar con él y no sé qué, pues a mí me encanta contar las historias porque creo que hay mucha fuerza en ellas y vivimos cosas muy únicas que yo cuando veo las historias de otra gente y las aventuras y los vídeos digo, joder, pues gracias por haberle dedicado el tiempo que le has dedicado a documentar eso y compartirlo, porque me ha inspirado, ¿sabes? Me ha flipado y digo, joder, pues yo quiero inspirar a gente que lo vea o que, ¿sabes? O por lo menos contar esas historias. Y a raíz de eso, con mi mujer Victoria, pues nos dedicamos a la producción audiovisual, sobre todo en temas de contenidos de caza, de naturaleza y tal. Tenemos una serie en Movistar y hacemos documentales para marcas, a nivel para el YouTube, a todo, hacemos un poco de todo, también escribimos artículos y a raíz de tocar muchos palos, pues hemos podido dejar la ingeniería y dedicarnos a 100% a esto, ¿no? Que nos permite pues estar, pues no sé, al año antes del COVID sobre todo, porque ahora han cambiado mucho las cosas, pero al final nos pegamos más de 100 días en el campo al año, ¿no? Hay algo que de verdad te queremos agradecer aquí desde el público de Emotion Me, porque no tiene que ser fácil, al final
venir a un público que puede ser hostil. Estamos hablando de personas que te pueden decir que eres un asesino de animales, que en la caza, no a ti en concreto, sino a ti como cazador, quiero decir, que en la caza se sufre mucho, que, digamos, hay gente que lo hace esto por placer, ¿no? Porque le gusta un poco la muerte de los animales, un poco. Y venir aquí a hablar de este deporte, de verdad, con una visión abierta, incluso invitarnos a Jesús y a mí, que a mí, yo no conocía a Pedro hasta hoy, hasta hace 2 días, quiero decir, y hemos podido venir aquí y que saliera todo mal, ¿no? O sea, yo no he venido aquí con una visión más que abierta, ni muy positivo ni muy negativo, creo que eso lo podéis interpretar a la perfección. Y por eso precisamente te quiero agradecer y quiero que quede claro a las personas que estén escuchando esto que Pedro lleva mucha más documentación gráfica que armas o lo que sea. O sea, de hecho, algo que quiero destacar es que a lo mejor llevan un rifle, que yo hasta hace nada lo llamaba pistola, que no tenía mucha idea, con 3 balas y llevan 2 cámaras, una cámara de vídeo, los trípodes, o sea, más documentación de lo que estáis haciendo para mostrarlo al mundo que casi lo que es la actividad, ¿no? Así que de verdad que a mí me ha flipado esa parte y quería que la gente que esté escuchando esto también lo supiera porque creo que es reseñable, ¿no? Así que te voy a pedir, por favor, que comentes desde tu visión qué es para ti la caza. Sí, a raíz de lo que has dicho y por lo que el podcast con Jesús un poco no me abrió los ojos, pero yo veía viendo que la gente tiene una mala imagen de la caza porque la hemos vendido mal. Y entonces, a mí que me gusta documentar y siento la caza de una forma, ves la necesidad de decir, oye, es que el mensaje que se está contando ahí fuera es el erróneo. O sea, ¿y por qué no tenía miedo de que vinieses aquí a cazar conmigo? Que decías tú que podía salir mal. Digo, es que podrá salir menos bien, pero mal no. O sea, igual luego tú no eres cazador o no te gusta. Pero no creo que hagamos nada que digas esto está mal. O sea, porque realmente lo creo de corazón, ¿no? Y entonces sí que creo que hay veces que tengo la responsabilidad de que, oye, sabemos comunicar, vamos a compartir lo que hacemos, intentar comunicarlo para que la gente un poco lo vea. Y de hecho tú, Jesús, cuando me llamaste, quería hacer la entrevista y tal, te dije, antes de hacer la entrevista, el único requisito es que vengas un día al campo conmigo. Sí, porque digo, o sea, si no has estado en el campo es que no vas a entender ni un 5% de lo que vayamos a hablar. Tienes que verlo con tus ojos, porque todas tus ideas sobre la caza es lo que has visto en los telediarios, que desafortunadamente solo sacan lo malo. Sí, se sacan cosas como, por ejemplo, este cazador le ha dado patadas a un animal o a esta persona, que eso también quiero reseñarlo porque yo, por ejemplo, lo que he conocido de la caza, lo he conocido por eso que sale a lo mejor en la tele, de los telediarios, la mala praxis, y a lo mejor por lo que sale muchas veces también del señorito andaluz, de esto que van a lo mejor en el coche o los safaris y disparan, que a lo mejor es muy poco glamuroso y realmente no se ve a lo mejor lo que yo he estado viendo, que os metéis unas caminatas de loco desde bien temprano hasta al anochecer, simplemente por el hecho de que, como tú comentabas, es que la caza no es matar. La caza es prepararte la noche anterior, la mochila, o sea, la caminata, el perseguir las huellas, un montón de cosas que tal vez a mí me habían pasado por alto y que estoy a lo mejor empezando a conocer, porque al final, como te he dicho, mi visión era un poco también de Disney, ¿no? O sea, se ve, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, como el Gastón, el cazador es el malo, ¿no? De la película, el villano. Como por ejemplo en pues, este tipo de cintas quedáis como esta profesión como maltratada. Y de hecho, también, algo que quisiera que también tú comentases, por favor, es que es una realidad como hay personas que están haciendo mucho mal a la caza. O sea, porque no es que las personas que lo estén criticando
realmente sin ningún tipo de criterio, sino están comentando cosas que de hecho tú me has comentado a mí, y me has dicho, es que hay furtivos, que de hecho tú ni siquiera les consideras cazadores. Bueno, eso me gustaría, por favor, que en lugar de contarlo yo, lo contaras tú. Sí, al final, pues eso, puedes hacer 100.000 acciones y trabajar todo lo que quieras y contarlo fenomenal, que basta que un tío haga una garrulada, que es una garrulada, que sale en todos los medios y revienta todo el trabajo que puede haber hecho 1000 cosas, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día lo que venden los medios de comunicación es la garrulada. Y si puedes meter ahí el dedo en la llaga, pues más, ¿no? Y en la caza, que es algo que tú lo has definido como profesión, ni es deporte, es una forma, no sé, es difícil definirlo porque es la cosa más ancestral y con más tradición que existe. Ni es arte, es cultura, es deporte, es que tiene tantos matices que la gente, o sea, es imposible encasillar porque es nuestra naturaleza humana y lo que nos ha hecho llegar aquí es la caza y ser cazadores. Entonces, claro, ¿es deporte? Pues sí, tiene parte de deporte. ¿Es cultura? Pues sí, porque hay mucha cultura de la caza. ¿Es aventura? También es aventura. Es todo, ¿no? Son tantas cosas y claro, comunicar eso bien y que la gente lo entienda en una cosa que realmente hay un acto que es el de matar un animal, porque es matarlo, que es difícil de entender y digerir porque tenemos sentimientos y ver una forma de vida que es preciosa, verle morir, pues es duro. Eso sí, tú lo has hablado muchas veces, que hay mucha desconexión con la muerte. Sí, con la muerte. Y sobre todo, algo que, volviendo un poquito al tema que ha sacado antes Jesús, es un poco hipócrita, o al menos yo levanto la mano como el primer hipócrita, que a lo mejor puede tener una visión de la caza, en plan, imagínate, no, es que mueren animales inocentes, ¿no? Porque hay personas, de hecho, que me han escrito en redes sociales diciendo es que mueren animales inocentes. Y yo pienso, entonces, ¿eso que se diferencia a lo mejor de la vaca? Que a lo mejor comentaba antes, no sé si fuiste tú o Jesús. Que es culpable la vaca. ¿Qué pasa? Que si mueren animales inocentes en la naturaleza, como lo hace Pedro, esos animales son inocentes y una vaca que ha sido criada para acabar en el matadero sin ninguna dignidad, esa vaca es inocente, pero el animal, perdón, es culpable, pero sin embargo un ciervo que puede abatir Pedro después de informarse, hacer un trabajo enorme para conseguirlo, luchar por eso, acabar a las 12 de la noche muerto de frío y hacerlo de una manera respetable. Y yo insisto, además, yo voy a decir esto precisamente porque yo no soy cazador, por eso lo puedo decir. Si lo dice Pedro, quizá tiene menos, para la gente que lo puede estar escuchando, tiene como menos credibilidad porque van a decir, claro, ¿el qué va a decir? Bueno, yo no soy cazador, pero lo he visto. Entonces, ahí hay dignidad. Y lo que hacemos con la carne de producción industrial es, de su punto de vista de calidad de la comida, es una barbaridad, y B, es una atrocidad. Entonces, el foco está, en mi modo de ver, y aquí ya hablo por mí, pero el foco está orientado equivocadamente, ¿no? Se ataca a la anécdota del cazador sin conocimiento alguno de lo que están haciendo, pero no se ataca por también desconocimiento y por una campaña de marketing y de relaciones públicas muy bien hecha por parte de toda la industria de producción de carne, que bueno, que es así, que tampoco lo digo sin acritud, es así, como ocurren tantas cosas, pero hay mucho desconocimiento. Entonces, la carne de vaca, esa vaca es culpable, pero el ciervo es inocente. Entonces, tenemos que ser conscientes de aquella persona que coma carne, y no sé, dime tú, Pedro, pero creo que la estadística en la población mundial es que el 97,algo% de la población mundial come carne. Entonces, si comes carne, tienes la responsabilidad, a mi modo de ver, de saber de dónde viene esa carne y cómo se ha procurado y ser consciente de que ese animal ha muerto para que tú vivas. Pero insisto que sé que esto produce muchísima reacción y muchísima gente que lo pueda escuchar, pero que el 97,algo%, seguro que hay algún fact-checker por ahí que me va a corregir ahora, que no es el 97, es el 90 y no sé qué, pero da igual, de la población mundial come carne. Entonces, no, y por profundizar ahí, estamos hablando de carne, pero es que cuando comes vegetales, o sea,
al final solo hablamos de ciervos porque tienen cara, pero hay un mundo de insectos, de pájaros y desgraciadamente cultivar hoy en día y sacar los tomates que la gente quiere comprar, que son los rojos y tal, pues requieren pesticidas y al final vas rompiendo la cadena alimenticia y hasta comer verduras tiene un impacto. O sea... Ese tema es muy importante, Pedro, por favor, porque creo que aquí yo personalmente no tenía ni pajolera idea del daño que hace la industria agrícola digamos a nuestro ecosistema, a nuestros espacios naturales, a nuestros espacios donde a lo mejor estamos ahora mismo, ¿no? O sea, el hecho de que se aumente el cultivo de cereal, el cultivo de este tipo de alimentos, está quitando espacio a estos seres, imagínate, ciervos, corzos y demás que estamos viendo a lo mejor este fin de semana, estos días, perdón, porque es mucho más rentable, no hay tanta competencia en ese sentido, es como está todo mucho más abierto, y el tema de la caza, al final, es lo que está ayudando a que estos cotos, estos espacios, sean como un refugio para un montón de animales que seguramente por la industria que estamos comentando antes desaparecerían. Y eso creo que a mí me ha abierto los ojos a unos niveles porque justo has comentado, los insectos al final es un poco el alimento de un montón de animales, de un montón de pájaros. Al final, en un invernadero no hay vida. O sea, que al final parece que... Pero es que en un invernadero no hay vida, pero de ningún tipo. Pero al final vivimos en... Es lo que hay también, o sea, que al final tampoco es que haya que decir, eres malo, ¿sabes? O sea, tú, no. Y dices, oye, mira, todo el mundo tiene que tirar con su vida, vivimos una vida que al final el dinero es importante, el tiempo también, y oye, o sea, es lo que hay. Pero hay que ser conscientes de que todo el mundo tenemos un impacto, porque la gente te dice, joder, yo es que no mato animales, y pues si tienes un móvil de última generación, te conectas al wifi y vuelas en avión todos los días. O sea, impacto tenemos, lo que hay que ser es consciente, intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero ser consciente de que todos impactamos. Consciente, has utilizado una palabra muy importante porque al final a Jesús le ha pasado, a mí me acaba de pasar un poco el ser consciente de que estoy promoviendo el consumo de carne, a lo mejor no de caza, pero estoy promoviendo el consumo de carne. Al final yo vengo del mundo del entrenamiento, motivo a la gente para que consuma más proteína. O sea, al final la fuente más fácil de obtención de proteína es carnes, pescados, huevos. Y estoy promoviendo que la gente consuma carne. Y claro, estoy criticando una actividad a lo mejor como puede ser la caza, que realmente es totalmente favoreciente a que haya una comunidad donde estos animales crezcan libres, como el que al final puede comer huevos ecológicos porque no quiere los huevos de gallina, de corral, a lo mejor porque los ve como que hay un abuso, pues esto al final lo puede explicar Jesús mejor que yo, y realmente critica la caza cuando realmente es un poco el punto más cercano a esos huevos de ecológicos. Claro, y aquí quiero enlazar con lo que decía Pedro ahora. O sea, no quiero que se malinterprete lo que he dicho antes. No estoy criticando la producción de carne, digamos, para consumo humano. Sería imposible. O sea, no habría alimento para todo el mundo solo con animales de caza. Sería imposible. Lo que quería decir antes, y quiero recalcar esto antes de empezar por lo que dices ahora, Pedro, es que lo que no se puede es que haya categorías, que haya ligas y de repente decidamos un cabeza de turco, como es la caza, pues para purificar nuestra alma, porque no purificar nuestra alma, es el resultado de todo un histórico, de una forma cultural de ver las cosas y de canalizar a un culpable, ¿no? El malo de la película de Disney que decías tú antes. No, o sea, vamos a dignificar la comida, vamos a entender que para que nosotros vivamos, para que la vida continúe, algo tiene que morir. Esto es una cadena. Entonces, no queremos ver eso y seguro que hay un montón de gente ahora echándose las manos a la cabeza, pero podemos o no verlo y vivir en el mundo de la piruleta en el Matrix. Entonces, y si eliges, que me parece una opción tremendamente respetable, pero eliges ser vegano, bueno, las plantas también tienen vida. O si no, pon una cámara de time-lapse a una planta durante 3 días y ponlo en 1 minuto y dime que eso no está vivo.
cuando veas acelerado lo que hace una planta durante 3 días. Se está moviendo, eso está vivo. Aparte de que para la producción de alimentos vegetales a nivel extensivo industrial, lo que decía Pedro, o sea, mueren insectos, mueren pájaros, o sea, eso es una máquina recolectora de esas que ves en las películas de las grandes esplanadas americanas de cereal en Idaho o en Iowa. Ahí hay un montón de vida por abajo que las máquinas estas se lo están zampando. O sea, un montón de pequeño animal, de conejos, de roedores, de un montón de ellos. Entonces, también están muriendo vida. Lo que quiero decir con esto, y recalcando lo que decía Pedro, es que todos tenemos un impacto por el hecho de estar vivos. Podemos pensar que no, o querer aislarnos, o no querer verlo. O no asumir la responsabilidad, porque ahora mira, toda la gente que está escuchando esto tiene la responsabilidad de ahondar en todo esto que estamos hablando. O callarse, o ¿qué es otra opción? O simplemente, oye, seguir con tu vida, pero entonces no cuestionar las opciones de otras personas. Una de dos, o ahondas en el tema para ganar conocimiento e intentar tener una visión más global y en todo caso argumentarlo de una manera pausada, razonada y bien estructurada, o asumir que, bueno, esto es lo que hay y yo sigo mi camino porque tengo mi vida, como dice Pedro, que también es perfectamente, a mí me parece súper razonable. Oye, mira, yo es que tengo mi vida, tengo 3 hijos, tengo un trabajo, tengo otras obligaciones, pero entonces no entremos a atacar a un sector simplemente porque hemos decidido que es cabeza de turco, ¿no? Hay un punto que, a colación de lo que estás diciendo y a colación que lo ha dicho Pedro al principio, es el tema de quién lo está haciendo mal y dónde se está poniendo el foco. Y sé que este programa lo siguen muchas personas que vienen del mundo del deporte y del mundo de la fuerza, y seguro que ellos están cansados y cansadas de que las personas critiquen el hecho de que hacen deporte y que el deporte, o sea, que ese deporte es lesivo, el entrenamiento de fuerza es lesivo, te va a doler la espalda, el entrenamiento de fuerza te va a poner grande si eres una chica, y esto de los batidos es para los ciclados, cuando me refiero, por ejemplo, a la suplementación, ¿no? Y lo que quiero decir un poco con esto, por favor, es un poco cómo tendemos al final a dar como seres humanos opiniones de cosas que no hemos experimentado en primera persona, y creo que deberíamos al menos, como ha dicho antes Pedro, ser conscientes de que si comemos o consumimos carne, estamos primero haciéndolo y en consecuencia de que haya muerto un animal. Y sobre todo, al final, sabes, como cazador, qué animal es, sabes qué te estás comiendo exactamente, cosa que si, como yo, no eres cazador y vas a un Mercadona o vas a un supermercado, me da igual, y compras un filete de lo que sea, no sabes si es de España, si es de Francia, si es de Chile. No sabes concretamente ni qué parte del cuerpo es y demás, ¿no? Y un poco lo que yo he aprendido este fin de semana, gracias a Pedro, es que es una persona que te explica el animal, porque al final creo que eso lo puedes explicar tú mejor que nadie. De cara a saber lo que vais a cazar, está ya preestablecido. Tú sabes que no vas a cazar, por ejemplo, un zorro si en la etiqueta que llevas pone que vas a cazar un corzo. Explica un poquito eso, porque eso es muy importante. Sí, al final todo es... Perdón. Al final, todo lo que son los cotos y los pueblos tienen un terreno que es propiedad del pueblo y que es los cotos de caza, ¿no? Y los cotos de caza se gestionan normalmente a 10 años. Para que sepáis, los cazadores alquilan la gestión de ese coto y de la caza, el aprovechamiento cinegético de ese coto. Y al hacer ese plan se hace un plan técnico, que es a través de una persona externa que analiza el alimento que hay, la cantidad, se hace un conteo de animales de los que hay, cómo está la de salud de la población, y es él, como técnico profesional, quien hace un plan que establece, oye, mira, pues hay que hacer este tipo de aprovechamiento que incluirá, pues, en distintas temporadas. Cada animales tienen sus temporadas para cazarlos en el mejor momento para el animal, no para el cazador. O sea, no es por beneficio del cazador, sino para el beneficio de
del animal, ¿no? Y establece, pues oye, pues este año porque al final el monte los recursos no son ilimitados. O sea, al final aquí no puede haber 3.000 ciervos, porque entonces no tendrían comida y se morirían todos. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y es ese técnico el que establece ese equilibrio que cree que hay que hacer para que haya un aprovechamiento sostenible del acotado, ¿no? Y entonces, pues define, pues oye, pues este año deberíais de cazar 5 corzos machos y 6 o 8 hembras, por ejemplo, porque está un poco la población no está equilibrada por lo que sea, ¿no? Machos de ciervo, jabalís, tanto. Y es él el que se suministra ese plan técnico a la administración y la administración da las etiquetas esas que te dije, que es un poco la forma de controlar que tú te estás adheriendo al plan técnico que ha establecido el experto en tal. Y un punto a colación de este tema, que me encantaría que volvieras a sacar, porque a mí me lo explicaste y yo no había caído, es que cuando se abate un animal, porque al final, ya sea por arco, por rifle o por lo que sea, el animal muere ipso facto, ¿no? Pero entonces hay personas que dicen, no, es que ese animal tenía su vida, tenía sus historias y demás. Y lo puedo entender, ¿no? Pero quiero que les expliques un poco lo que a mí, por ejemplo, me contaste, es que me ayudó a entender esta perspectiva, esta conciencia de que estos animales, al final, tienen otros depredadores, como por ejemplo puede ser el lobo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un lobo muerde a un ciervo o lo que sea? Sí, al final una de las cosas, al final yo creo que la cosa que más tira patas de la caza es el sufrimiento animal. Y la gente dice, es que a mí no me gusta ver sufrir a los animales. Y entonces, yo siempre digo un poco, ¿no? O sea, vale, si no te gusta el sufrimiento animal, realmente la muerte natural, que no sea por un cazador, de un animal es o bien muerto de hambre, por enfermedad o comido vivo. Entonces, comido vivo, ¿vale? Que eso es una parte... Si te diesen a elegir, y tendrías la alternativa también de ser cazado, que oye, que intentamos hacerlo la forma más limpia posible. Los animales o mueren en el momento o en pocos segundos, la mayoría de las veces sin saber un poco lo que ha pasado. Es una muerte muy digna y muy limpia. Que al final, los animales que mueren por edad, que ya no pueden comer, pues empiezan a morirse de hambre y se mueren. Si le ataca un lobo, el lobo no creas que quiere una muerte limpia. El lobo pues te caza como puede, ¿no? O sea, te puede empezar comiendo el culo, o te agarra de una pierna, o cuando te estás muriendo de hambre y ya no te puedes mover, que hay mogollón de contenido online que se puede ver, ¿no? De documental de naturaleza. Está el corzo ahí y el pobre zorro ya le empieza a comer y la corza todavía igual... Lo que pasa es que ya no tiene fuerzas, no está fuerte, ¿no? O ya cuando hay poblaciones y determinadas cosas hay muchos problemas cuando hay superpoblaciones de otras enfermedades, como es la sarna, que la sarna es no sé cómo sería el nombre, pero es una cosa que te pasa en la piel, bueno, la sarna, y al final se acaban pelando vivos, o sea, se empieza a hacer unas costras a los animales, se les llena la cara todo esto y al final se acaban muriendo vivos, pero sin ver, sin poder comer. Luego hay pues los gusanos de los corzos, que son unas larvas que a través de una mosca que las implanta en la faringe, en toda la fosa nasal, y son unas larvas que tendrán sus 2 centímetros de largo, y esas larvas se están alimentando en la fosa nasal del corzo. El corzo se debilita, se traga, estornuda y salen los gusanos. Al final, la naturaleza es durísima. O sea, al final, la gente ve la naturaleza desde fuera y es todo muy bonito, pero es dura y es implacable. Hay una guerra ahí fuera, hay una guerra silenciosa que yo hasta hace poquito no era consciente. Ahora entiendo un poco más. Hay una guerra ahí fuera, ahora mismo en este bosque que tenemos fuera de este edificio, de esta cabaña. Hay una guerra silenciosa que los que vivimos en la ciudad y vemos películas de Disney no somos conscientes, pero que el cérvido o cualquier animal que está aquí en el monte, lo que dice Pedro, o sea, que yo desde luego preferiría 1000 veces que Pedro me cazase con el arco, que casi ni me entero cuando ya estoy al final de mis días, a cualquiera de las opciones B, C, D, E o H de que acaba de explicar Pedro, sin duda alguna. Entonces,
Pero insisto en esto, hay una guerra ahí fuera de la lucha por la supervivencia y es así. Igual que hay una guerra pues a nivel deportivo de unos con otros a ver quién es el mejor, hay una guerra a nivel de empresas a ver cuál es la más eficiente, hay una guerra a nivel biológico en nuestro propio cuerpo a ver qué células son más fuertes y cuáles mueren y el cuerpo recicla. Pues igual que ese mismo mecanismo está ocurriendo ahí fuera ahora mismo de equilibrio natural entre unas especies y otras, unos animales y otros, unas unidades y otras, dentro de la misma especie, ¿no? Y es muy importante recordar, porque bueno, aquí en Emotion Me, que creo que la gente ya conoce un poco lo que es la ley de la naturaleza, porque hemos hablado en otros programas, de hecho ya tenemos uno sobre el taoísmo, y que justo lo que tú estás comentando, Jesús, es algo que se ha dado siempre, durante toda la historia. O sea, el hecho de, al final, es una cadena alimenticia, o sea, lo queramos o no lo queramos, es una cadena alimenticia, queramos participar o no. Y va a serlo siempre, nos guste o no, ¿no? Entonces es como querer romper algo que es natural y algo que es así, ¿no? Que es... y a mí me gusta mucho la película El Rey León, un poco porque... te lo cuentan así, o sea, Mufasa, el Rey León, le dice a su hijo Simba, le dice, mira, nosotros, o sea, nos comemos al antílope. El antílope se come la hierba. Y nosotros, cuando morimos, le damos de comer a la hierba. Y eso es la ley natural. Y yo entiendo que habrá personas ahora mismo con una perspectiva de verdad que lo hacen con todo su amor, con todo su cariño, que a lo mejor el hecho de estar alejado de esa naturaleza, ¿no? De no vérselas ellos con necesidades biológicas naturales, que puede ser estar en una cabaña perdido en el monte con mucha hambre y tener que comer para tu propia supervivencia, ¿no? Y creo que al final, cuando entiendes eso, cuando te conectas con la naturaleza, cuando entiendes que hay un sentido natural de las cosas, insisto, que a mí me ha costado también entender y mira que lo procuro. Y yo mismo, ¿eh? Y a mí también. O sea, te quiero decir que yo estaba probablemente en la misma situación que mucha gente que está escuchando ahora mismo. En la misma, hace unos años, antes de no ahondar en todo esto, ¿no? Por eso digo que también quiero, perdona Pedro, o sea, que no quiero antagonizar y parece que ahora estoy yo, ahora como que me he pasado al otro lado entre comillas y ahora estoy antagonizando a los que siguen en el lugar en el que yo estaba hace 3 años. En absoluto. Entiendo perfectamente que es una cuestión de desconocimiento, que es una cuestión de que la vida es un conjunto de muchísimas variables y que el día tiene 24 horas y no podemos investigar entre comillas todo. Entonces, o sí debemos, es lo que he dicho antes, tenemos la responsabilidad. Hay ciertas cosas que son prioritarias, ¿no? Entonces, la existencia es prioritaria. Entonces, el momento que alguien te ha plantado esa semilla, para mí, repito lo que he dicho antes, tenemos un poco la responsabilidad de ahondar en ella. Por lo menos para saber, luego cada uno que haga lo que considere que tiene que hacer. Y doy fe en el caso de Jesús, que es una persona que evita el consumo de carne procesada, o sea, todo lo que es embutidos, todo lo que es ese tipo de cárnicos, es algo que te genera rechazo, ¿no? Es como dices, esto no es para mí. Bueno, esa cuestión es porque no sé la procedencia de, por ejemplo, este fin de semana, perdón, continúo diciendo fin de semana, que no es fin de semana, pero da igual, estos días hemos tomado un embutido que ha traído Pedro de una persona que es de fiar, que sé quién es, que sé que ese embutido está hecho con un animal que ha cazado él, con nombre y apellidos entre comillas. Entonces, a mí me parece digno comer ese embutido, pero no me parece digno, y no, digno para mí, no estoy juzgando a nadie que sí lo coma, ¿eh? Lo que quiero decir, pero quiero utilizar la palabra digno, me gusta, la he dicho varias veces, porque creo que tenemos que es importante para la sociedad dignificar lo que hacemos, y dignificar la comida y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Si yo me estuviese muriendo de hambre, pues comería lo que fuera, vamos, comería un gusano o me comería, mientras no sea de mi misma especie, vamos, pero si tienes la opción, cuanta más dignidad introduzcamos en nuestra vida y más responsabilidad introduzcamos en nuestra vida, creo que es mejor. Y nos da, coño, pasas por esta vida y si mañana mueres, tú que hablas tanto de estoicismo, si mañana mueres, oye, pues mira, he muerto, pero lo que hice ayer lo haría otra vez, cojones, ¿sabes? No de repente morirte y decir, joder.
fui un cobarde, no hice no sé qué, no tomé responsabilidad de mis actos. Entonces, para mí, toda esta movida, esta trayectoria que me ha llevado a mí donde estamos hoy de unos años es asumir la responsabilidad. Y yo se lo he dicho a Pedro, tengo que decir que es muy probable que no cace, porque tengo otras prioridades, porque el tiempo es limitado. No creo que cace. Bueno, ya he cazado, como dice Pedro, ya he cazado y ayer cacé. Pero quiere decir que no me voy a hacer cazador y, bueno, por lo menos en el corto plazo, porque tengo otras prioridades. Pero tenemos una responsabilidad, entonces yo creo que eso es muy importante. A colación de lo que estaba comentando Jesús, habla de la dignidad, habla de sé que me estoy comiendo. Pedro, tío, o sea, algo que yo he visto estos días aquí es que tratáis con mucha dignidad al animal. Y he entendido que el hecho de hacerse la foto con el animal no es un trofeo. O sea, he entendido que realmente es una señal de respeto porque, o sea, el animal no es me hago la foto, lo dejo ahí tirado. Es una foto de sé lo que es esto, sé que es mi responsabilidad y es como un tributo, ¿no? ¿Podrías explicarte un poquito esto? Sí, al final las fotos de caza echan mucho para atrás porque está el animal muerto y mucha gente las hace con poca sensibilidad. Sí que es verdad que siendo cazador y entendiendo un poco el contexto, la gente lo hace desde la buena fe porque realmente lo que tú no quieres es olvidarte de ese momento. O sea, no quieres que se diluya ese momento, esa vivencia por respeto al animal y por todo, ¿no? O sea, tú quieres acumular esa experiencia y por eso los trofeos en casa, yo creo que no, o sea, vanidad, no sé cómo decirte. Tú vienes a mi casa, ves unos cráneos colgados en la cabeza, en mi pared y no me vas a decir, joder, Pedro, es que eres buenísimo, te da igual. O sea, yo en cambio, cada vez que paso por el pasillo, digo, joder, qué buen rollo aquellos 10 días que estuve en Noruega o en Burgos, qué frío pasamos aquel día y viene, ¿sabes? Y entonces, de hecho, yo no es que, o sea, te afirmo que todos los animales que he cazado te sabría contar la historia. O sea, no se te olvidan porque es al final dar muerte a un animal es duro y es algo que impacta, como os habrá impactado de alguna forma, ¿no? Entonces es algo que no se te olvida. Y tampoco quieres que se te olvide porque te trae muy buenos recuerdos de todo. O sea, yo sé que la corza y la cierva que hemos cazado estos días, pues no se os va a olvidar nunca. Eso es. Y Jesús dice que no es cazador, pero yo creo que todos somos cazadores y todos hemos cazado independientemente de quién haya apretado el gatillo. O sea, porque al final la caza, el momento de la muerte es una parte, pero no significa que cazar es dar la muerte. Es todo lo que engloba ese acto. Y tú lo ves en otras especies y tú ves una manada de lobos cazando un animal y no el que muerde la yugular de la cierva ese es el cazador, no, han cazado todos y todos ayudan a completar ese ciclo de una forma u otra. Ya puede ser sacando el animal del campo o buscándolo o ¿sabes? O sea, al final es mucho más rico el concepto cazar que el de la muerte. Y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta que valoramos y respetamos y que lo que no queremos es que se nos olvide lo que hemos hecho y que se pierda ahí, sino valorarlo como se merece. Es más, quiero contar mi experiencia personal estos días, ya que he vivido algo que no sabría explicar, pero lo voy a intentar. Ayer, después de prepararnos para la experiencia que vamos a vivir, que era pues ir de caza, o sea, yo iba un poco a ver qué me iba a encontrar. Y por la mañana, después de que prepararan todo, al final seguimos las instrucciones de Pedro y nos llevó hacia un lugar donde Jesús abatió su primera pieza. O sea, Jesús no fue cazador o no cazó nada hasta ayer. Y fue un corzo o una corza. Y una corza, ahora que me acuerdo. Y de hecho, puedo decir que cuando vi a ese animal en el suelo abatido, me sentí bastante flojete.
dije, pobre animal, qué tristeza, de verdad, o sea, puedo decir... Es verdad, ¿eh? O sea, quiero decir que no quiero... Los que están escuchando se te notaba. De verdad me dio muchísima impresión. Muchísima impresión. Y cuando Pedro empezó a despellejar animal para comérnoslo después, fue peor aún, ¿vale? Pero conocer que eso se hizo y sobre todo el hecho de ver a ese animal muerto a mí me hizo que esa corza la voy a aprovechar al máximo. Quiero decir, no es como por ejemplo esto que vas muchas veces a comprar carne como digo, a un supermercado o lo que sea y no me gusta esta carne o no se ha cocinado bien, la tiro o se me ha quedado poco hecha o lo que sea. Yo os aseguro a vosotros dos o a cualquier persona que esté aquí escuchando que ese animal se va a aprovechar y que me lo voy a comer porque es como, ostras, como respeto, ¿no? Es decir, somos responsables, aunque yo no haya ni tocado un arma cargada, es como respeto, es decir, esto está muerto, yo soy en parte responsable por estar aquí y no voy a permitir que esto no se aproveche, ¿no? Y es esta sensación que hablaba antes de Jesús de dignidad, de estamos haciendo que esto se aproveche, ¿no? Entonces yo creo que realmente la crítica a la caza viene por estos anécdotas que se ha visto antes como que hemos hablado antes, por medios de comunicación donde se habla de personas que no hacen una buena praxis y sobre todo incluso que pueden llegar a como Pedro nos contó ayer, personas que lo hacen por morbo al animal muerto, ¿no? Que de hecho ni siquiera se bajan del coche para hacerlo. O sea, al final, una cosa que yo intento clarificar es que no por llevar un arma, eres cazador. O sea, hay un concepto, igual parece absurdo, pero yo creo que es importante que no por llevar, no sé, o sea, no por el hecho de ponerte unas botas de alpinista, de repente eres montañero. O sea, a mí una persona que va al monte y tira la basura al suelo, perdóname usted, tú no eres montañero, no amas la montaña, no lo entiendes. O sea, me da igual que te hayas comprado todo el kit de esto. Y hay mucha gente que se compra un arma y sale al campo porque no saben, buscan otras cosas, pero no son cazadores. O sea, sí que, igual que alguien que, los furtivos, ¿no? Que la gente dice, joder, un furtivo, un cazador. No, o sea, una persona, bajo mi punto de vista, que se salta las reglas que nos las hemos impuesto nosotros, o se salta la ética, que el animal tenga una posibilidad de huir, que sea salvaje, una persona, pues, llamémosle de otra forma, pero no es cazador. O sea, un cazador es una persona que ama a los animales, que tiene, o sea, caza con fair play, o sea, que hay una oportunidad del animal que se escape, de que te identifique, o sea, que hay una lucha equilibrada. O sea, también es verdad que hay gente que igual ve un rifle y dice, joder, macho, si es que un animal con esa mira telescópica, o sea, no, es imposible que se te escape. Pero es que lo que no han visto nunca es un animal salvaje, claro. O sea, la gente está acostumbrada a ver los animales en el campo en reservas de caza o en reservas nacionales o en parques que casi te la acercas con los cacahuetes y te vienen a comer el bocadillo, ¿no? Pero cuando estás en sitios salvajes, los animales no es que tengan los sentidos muy superiores a los nuestros, es que es otra categoría. Al final están luchando por su vida todos los días del año desde que han nacido. Entonces tienen unos instintos de olfato, de dureza. O sea, los animales, aquí nosotros en cuanto llueve, pasas frío, y el animal está tan tranquilo. Te ven a no sé cuántos metros. Es su casa. Pues claro, para nosotros este medio, la cantidad de cosas que no sentimos, pero para el animal esto es su territorio, huelen todo, ven, sienten. Entonces, no sé, es que no es lucha tampoco, pero bueno, esa caza es un juego más equilibrado de lo que pueda parecer, ¿no? Y los cazadores, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Y sobre todo buscamos la experiencia, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que venimos aquí a cazar ese animal y es lo que nos gusta, que lo hemos hablado. Y al revés,
A mí lo que me gusta es venir. Y igual porque documento muchas cosas, porque lo que me gusta es, si tengo 10 días para cazar, pues yo ojalá mate el último día a la noche, para poder haber estado 10 días cazando y en la naturaleza y viendo los animales y tal, porque mucha gente te echa en cara, ¿no? O sea, a ti lo que te gusta es matar. Y yo, no, si me gustaría matar, le llamaría al amigo de Jesús de las vacas terneras orgánicas y le diría, oye, llámame todos los jueves que voy ahí y te mato todas las terneras y sacio mi sed de sangre y de venganza y de... Y ese punto también me parece que es importante que lo anecdotices y cuentes, como por ejemplo, a Jesús le hiciste una preparatoria hasta el día de hoy. O sea, que a lo mejor la gente puede creer que fue cosa de, oye Jesús, vente estos días aquí que vamos a cazar y vas a matar un animal. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? O si incluso que lo cuente Jesús, para que Jesús pudiese cobrarse su primera pieza. Claro, al final Jesús me dijo lo de la entrevista y le dijo, oye, mira, antes de hacer la entrevista tienes que venir a cazar conmigo para que un poco nos conozcamos y para abrirte un poco para que lo conozcas más allá de los podcasts o de los vídeos de internet y tal. Después hicimos la entrevista, también fuimos un día a tirar para que aprendiese lo que es un arma, a cómo utilizarla. A un campo de tiro. O sea, sí, a un campo de tiro. Y yo, o sea, y luego tú hiciste el ejercicio de sacarte el permiso de armas, oye, que es pasar un examen, lleva su tiempo, su dedicación, y ya entonces ya ves que está en un punto que si da caza a un animal lo va a entender. Yo por eso, a ti, aunque no podrías legalmente, no sé cómo decirte, aunque pudieses legalmente, no hubiese querido, no te hubiese dejado que cazases. De hecho me lo dijiste. Estos 2 días, un animal que igual no te apetecía o igual al revés, ¿no? Joder, pues me gustaría probar. Digo, no. O sea, tienes que verlo primero, entenderlo, que vea yo que haces ese trabajo, ¿no? Porque al final es como si el primer día que vas a la montaña subes el Everest. Pues no, oye, quiero ver esa preparación mental, física, de tiempo para decir, ahora estás igual en el punto en el que cuando caces lo vas a entender de verdad. Total, y a mí me recuerda un poco, sacándolo a otro que no tiene yo creo que mucho que ver, y es por ejemplo la seducción. Creo que hay personas que esto lo van a entender con este punto de vista, y es la seducción. Para mucha gente, yo entiendo que tendrán la satisfacción ellos mismos de querer tener sexo por sexo, porque me encanta el sexo y quiero cuanto más sexo mejor y todos los días y demás, ¿no? Y bueno, puede ser respetable y demás para quien quiera. No obstante, para otras personas entienden que realmente el sexo es como un todo y que no empieza en la cama ni de hecho en los preliminares, empieza en una mirada, empieza en, oye, pues algún día podríamos vernos. Disfrutas tanto el proceso que a veces dices, jope, es que si me acuesto con esta persona hoy o mañana o este fin de semana, voy a perder ese gancho, ¿no? Esa parte que tanto se disfruta, esa seducción, ese sentir que me gusta, sentirme deseado o hacer que esa persona disfrute del proceso, ¿no? Y un poco a lo mejor me ha venido a mí esta imagen a la cabeza, esta similitud o metáfora, o llámala como lo que sea, de disfrutar del proceso y que incluso si eso no llega, o sea, si no llega culmen o no llega ese clímax o llámalo X, no importa, porque has disfrutado tanto durante el proceso, esa seducción, esas miradas, esas citas, que ya ha valido la pena. Es como tú a veces contabas, dices, no pasa nada si no cazamos hoy, o sea, en el sentido de si no matamos a nada, no pasa nada, porque lo bien que lo estamos pasando es lo que mola. O sea, el hecho de habernos ido caminando por el monte, asomarnos, esperar bajo la lluvia. Bueno, de hecho es lo que decía Pedro ayer en el coche, ¿no? Que realmente matar un animal es el 10% de las veces. O sea, la mayor parte de las veces no estáis en el campo, miráis. A mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que fui contigo al Coto ese de Burgos con el arco,
macho, conocías a todos los bichos casi por nombre y apellido. No, mira, ese no sé qué, porque el año pasado le pasó no sé cuánto. No, yo creo que el año que viene no sé qué, parece que se ha recuperado. Yo creo que o sea, conocías perfectamente a cada bicho que había allí, que lo habías visto 700 veces. Y esto lo digo para esas personas que piensan que el cazador, volviendo al principio de la conversación, pero por apuntalarlo, ¿no? Que es, coño, un bicho, escopeta, pum. No. O sea, tú conoces perfectamente cada uno de los bichos en los sitios en los que vas, evidentemente los sitios que conoces, ¿no? En los que has estado muchas veces. Me gustaría sacar volver un tema que ha dicho antes Pedro, que estoy seguro, dice que Pedro ha dicho varias veces, el amor por los animales, ¿no? Y estoy seguro que mucha gente dice, pero hombre, cabrón, si tienes amor por los animales, no los matas. Y me gustaría, Pedro, tío, que explicaras lo que hablamos tú y yo en mi podcast para la gente que está escuchando esto, que es la diferencia entre el amor por el individuo, por una unidad concreta de una especie, y el amor por la especie. Entonces, es como cuando, ¿no? Como el que tiene un proyecto muy ambicioso. Mira, yo quiero no sé, reducir el hambre en el mundo o hacer desaparecer el hambre en el mundo. Bueno, pues si ese es tu objetivo, quizá tienes que ser implacable con la secretaria o con el secretario o con el asistente que te lleva las llamadas, y tienes que ser cruel con esa persona para conseguir tu objetivo final, que es muchísimo más ambicioso que el estado emocional del asistente que te coordina tu agenda. Entonces tienes que ser implacable con eso por ese fin último que es mucho más importante. Entonces, Pedro, que es una cosa en la que yo no me siento fatal por no haber pensado en ello previamente al momento en el que Pedro me lo explicó de esa manera, que no es la unidad de la especie, es la especie. O sea, tú sientes amor por los cérvidos, no por la cierva que matamos ayer. Sí, así es, ¿no? Yo creo que es una cosa interesante, ¿no? O sea, yo creo que los cazadores amamos el concepto, la especie de ciervos, más que un individuo en concreto que es esa cierva, ¿no? O sea, al final hay mucha gente, pues eso, que dice, ¿cómo amas al animal si lo matas? Es que a mí, mi amor es a que haya ciervos, corzos y al equilibrio global. Y yo creo que, por ejemplo, a un leñador que hace una poda en un bosque, corta 4 árboles y no le dices, tú odias los árboles, odias el bosque. No, al revés, yo para que ese bosque salga fuerte, al revés, me importa tanto el bosque que hay que hacer en la entresarca, hay que podar el árbol, hay que hacer no sé qué por el bien del bosque. ¿Que tienes que cortar algún árbol? Sí, pero el amor hacia el bosque es mayor que hacia el individuo, y los animales es lo mismo. Para que haya un equilibrio de la población, pues oye, igual tienes que cazar un macho, una hembra muy vieja, que ya no está en fase reproductora, pero en cambio tiene un territorio que no deja entrar una hembra más joven y no se están reproduciendo en esa zona, que es lo suyo. Entonces, que mates esa corza en concreto no significa que no ames la corza, es que amas más el concepto de los corzos y la especie del corzo, y es lo adecuado, ¿no? Entonces hay muchas veces que yo creo que es un matiz. Es muy importante, yo creo que es la visión emocional cortoplacista de no querer tomar acción que es dura ahora por un bien superior posterior. Es la eterna lucha entre el corto plazo, el largo plazo, visión de conjunto, visión cerrada, ¿no? Así es, y de hecho estaba sumergiendo un poco en lo que estabais contando, porque me ha venido con el ejemplo del leñador la cita de que a veces los árboles nos impiden ver el bosque, y es un poco esta palabra o esta cita que a lo mejor para muchas personas pueden tener sentido, de tal vez tengas una realidad tan cerca que te impida ver la realidad desde otra visión, ¿no? Yo entiendo muchas personas que de verdad, o sea, han tenido que vivir de primera mano maltrato de animales, mala praxis en la caza o cualquier circunstancia o visión que les haga tener un punto de vista en el que sean tan firmes o agresivos incluso. No obstante, creo que lo que nos caracteriza como seres humanos es que somos seres racionales y podemos, mediante la comunicación, hablar con otros seres, sobre todo que al final, en el caso de Pedro, nos ponen tan fácil y documentando tanto el proceso, porque al final
dedicas o dedicáis, tú con Vic o con tu equipo, un montón de energía, recursos a captar mucho de lo que estamos hablando. Y de hecho invito a cualquier persona que esté tanto viendo esto por YouTube o, bueno, si lo está viendo por YouTube, también o escuchando por el podcast, que vaya al canal de Pedro, que vaya a sus redes sociales, ¿vale? Que las dejaremos en la descripción, para que vea el proceso de documentación tan maravilloso de cara a entenderlo. O sea, no tienen ni de lejos el punto que a lo mejor puedes estar pensando o que hayas visto en otras personas que hacen mala praxis. Pedro es una persona que hoy le hemos tenido que decir, tío, está lloviendo un montón. O sea, quiero decir, Victoria ya quiere como nosotros, o sea, estar más tranquila, tal. Vamos a grabar que se nos va a hacer tarde. Y tú has dicho, venga, vale. Porque querías ir por el monte, o sea, con la lluvia, con tal. O sea, es tan amante de la naturaleza, tan amante del proceso, que de verdad invita a seguir amando la naturaleza y a que si tienes una visión de la caza concreta, amplíes para que veas que hay personas de verdad que están haciendo una labor, y digo la palabra labor, para que se mantenga un poco un ecosistema que nos hace mucha falta, porque también te quiero preguntar por eso. O sea, ¿cuánto de bien hacen cazadores como tú, o cazadores en general, porque los otros hemos dicho que no son cazadores, a este ecosistema, a la naturaleza? Hace mucho. Yo creo que no es que sea yo como la rara especie de cazadores que son buenos. Yo creo que la gente piensa en los cazadores y yo creo que si no conoces parece que somos tres pelaos, y estamos hablando que hay 800.000 federados en unas 800.000 licencias, ¿no? O sea, que está comparando con los federados de baloncesto por debajo de fútbol. O sea, que es el único. De hecho, hay una sociedad de cazadores en todos los pueblos de España, como mínimo. Que no hay, eso no pasa con ningún otro deporte, si lo llamamos como deporte, ¿no? Entonces, hay mucho cazador. Lo que pasa es que como es gente que, claro, nos gusta mucho la naturaleza, pues lo que pasa en las ciudades, el ruido de las ciudades, pues al final dices, si aquí... Por eso me gustaría decir una cosa aquí a tu favor, ¿no? Yo estoy seguro que Pedro dedica, viendo la pasión que tiene por lo que hace, por los animales, por la naturaleza, viendo esa pasión, estoy seguro que te cuesta muchas veces todo el esfuerzo, todo el tiempo que derivas en hacer todo este contenido que haces para comunicar todo esto que estamos hablando aquí en el podcast de Pedro. Entonces, estoy seguro que preferirías, pero por un factor infinito, irte al monte, ir a cazar, no tener que invertir tanto tiempo en hacer reportajes como los que haces para comunicar. Entonces, que eso que me parece muy loable, sabiendo y entendiendo ahora lo que dice Pedro esta mañana, ¿no? Digamos que si no te paramos los pies, nos llevas otra vez bajo la lluvia a ver otro, ¿no? Y estaríamos grabando esto pues tarde con los pies mojados, porque es que no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, el hecho de que inviertas tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía, tanto foco en comunicar para que la gente sepa esto, me parece aún más loable, porque si no supiese lo que disfrutas haciendo y lo que amas la naturaleza, diría, bueno, pues hace vídeos de YouTube como hacemos tantos, ¿no? Pero quería decir eso para que esté claro realmente el coste emocional y en tiempo que tú pones en esto, para que se sepa que los cazadores no sois la imagen de... que es que lo que tú decías antes de los telediarios, ¿no? O sea, en el 99,9% de los partidos de fútbol nunca pasa nada, no hay violencia. Pero solo sale violencia en los partidos de fútbol, solo salen los partidos de fútbol en un telediario cuando hay violencia, pero en nuestros 99 no hay. Aquí pasa igual, ¿no? Salen las noticias cuando ha pasado algo raro, o cuando alguien que no es cazador pero que tiene un arma y va al monte hace una barbaridad. Pero los otros 800.000 personas que hay en España que cazan, y que van al monte como tú y siguen y aman la naturaleza, aman los animales, hacen lo que tienen que hacer, lo hacen bien, eso no es noticia, ¿no? No sale en ningún lado. Claro, y como estamos aquí en el campo, y aquí en el campo ahora sales de la cabaña y no ves a nadie, o sea, porque realmente en el pueblo en el que estamos no le importa a nadie.
O sea, porque al final todo el mundo no, tal, pero aquí los ciervos y los corzos, tristemente, y la perdiz de este pueblo de Zamora, pues realmente no le importa más que a 4 personas, que son 4 cazadores. Y como estás tan lejos del ruido de la ciudad, pues dices, esas cosas no van conmigo. Pero yo sí que veo que o cambiamos esa imagen, o al final, o sea, yo quiero que mi hijo Bruno pueda vivir todos los buenos ratos que he vivido yo con mi padre en la naturaleza. Fuera de la PlayStation, del TikTok y toda esa mierda. Que pueda vivir los momentos auténticos y de verdad. Pero al final, aquí que no hay cobertura y tal, la desconexión te hace estar más presente en el momento. Porque si no, vivimos, tío, que decíais vosotros, ¿no? Joder, macho, estos 2 días, pues se me han hecho como de una semana. Porque claro, estás viviendo tanto el momento que nosotros tenemos la tendencia, con toda la información, toda la velocidad en la que vivimos, las redes sociales, te pasa el día y no sabes ni en lo que te ha pasado el día. Porque realmente no lo has malgastado un poco porque no has estado en el momento. Y al final somos profesionales de ello y yo soy el primero que admite que me quita mucho tiempo. Pero soy consciente de que muchas veces, joder, te pegas 10 días sin cobertura y, joder, dices, macho, si es que realmente he estado presente en lo que estaba haciendo, concentrado, lo he disfrutado y tal. Y por eso siento esa responsabilidad de comunicarlo, intentar esto para que no acaben con nosotros. Porque yo creo que, aparte de que somos necesarios, creo que la gente viviría... Y que no acaben con el mensaje, ¿no? O sea, volviendo a lo que decíamos antes de la especie y la unidad, ya no solo con vosotros, lo que dices de tu hijo Bruno, ¿no? Que más gente no se pierda la oportunidad de quien quiera, poder hacer eso que hacéis, ¿no? Sí. A mí me gusta, hay un libro que yo ya he recomendado pues, en este podcast bastante, que es el de Sapiens, de Yuval Harari. Y es un libro en el que básicamente te desarrolla a nivel antropológico los orígenes del ser humano hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero no hace falta irse a ese tipo de libros para algo que creo que en nuestro sentido común nos hace ver, ¿no? Y es que hace 100 años, y no te digo 200, te digo 100 años, comer la cantidad de carne que estás comiendo hoy, porque si eres una persona deportista, a menos que seas un poco, pues, simplemente amateur, la cantidad de proteína, pescado que estás consumiendo es muy alta, ¿no? Y que si no hubiese una industria poderosa detrás que es capaz de desarrollar que eso sea posible, necesitarías ser tú el que cazase tu propia comida para mantener el nivel de fuerza, estética y demás que estás persiguiendo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que algo que me parece muy reseñable es, y creo que se ha perdido, es el ganarse su propia comida. Ganarse su propia comida. Soy una persona que me gusta darle muchas vueltas a las cosas y siempre he pensado, ¿no? Tener un huerto en el que plantar mis tomates, unas patatas y demás, y vivir un poco alejado de la sociedad, y no por nada de la sociedad, ¿no? Sino por un poco estar más en contacto con la naturaleza. No obstante, sé que me encanta la carne y que no viviría solo de huevos y tomates y patatas, ¿no? Sino que me encantaría tener la posibilidad de comer carne con frecuencia. Y digo, si vivo tan alejado, si quiero ser un poquito más... quiero estar un poquito más al margen de la sociedad, y quiero plantearme eso un poco, porque a veces la sociedad satura tanto y tiene tantos mensajes negativos, tantas ideas que dices, me quiero alejar, o necesitaría cazar. O sea, no me veo pastoreando también, ¿no? O sea, sí que he visto un poco este fin de semana que sería capaz de ir a buscar mi propio alimento. Y creo que es algo súper natural, súper ancestral, que ahora mismo, con los matices un poco, y lamento esta palabra si puede sonar un poco incómoda para alguien, infantiles o infantilizados, están, de hecho, digo esto de infantilizados porque justo viniendo para acá nos contabas una anécdota de tu hijo Bruno, que lo has mencionado antes, de cómo cuando vio, no sé si fue en el colegio o en algún sitio, un pajarito muerto,
dijeron, no está muerto, está dormido. Y estamos hablando de cómo este tipo de mensajes se quieren trasladar a la sociedad, que no obstante es normal que más tarde, cuando se presenta la muerte de cualquier cosa, nos choque tanto, ¿no? Porque es como si a un pajarito muerto no somos capaces de llamarlo por su nombre. ¿Qué es lo que dijo Bruno? Cogió el pájaro y le dijo, profe, esto está muerto. Claro, porque... Claro, es que está muerto, coño. Es que estaba muerto, ¿no? Claro, entonces un poco es el mensaje un poco que quiero trasladar, ¿no? Que a veces recibimos tantos mensajes que muchas veces no son todos conscientes, ¿no? O sea, hay una cantidad de mensajes conscientes pues, que yo creo que todos podemos acceder a ellos y está genial y sabemos que gracias a ellos tenemos la posibilidad que tenemos, pero también hay un montón de mensajes inconscientes que nos están llegando, ¿no? Fíjate, creo que a todo el mundo le habrá pasado alguna vez, ¿no? No, este perrito... cuando se ha sacrificado un perro por cualquier cosa, ¿no? Este perrito se ha ido... lo hemos llevado a una granja de perros para que sea más feliz. No, coño, lo habéis matado. O sea, hablar... O se ha muerto. O se ha muerto, sí, sí. O demás. O sea, que decir, vamos a intentar que ese tipo de mensajes que son reales acaben llegando, porque yo como carne. Yo no cazo, pero yo como un montón de carne. O sea, para mí es que, quiero decir, Claro. si tuviera que cazar para comer esa carne, la cazaría. Entonces... pienso que eso sería un poco hipócrita decir no, es que la caza está mal, no, porque pienso, no, es que la caza está mal, pero sigo comiendo carne. O sea, a lo mejor puedo entender, y de hecho creo que entiendo el mensaje vegano, ¿no? Decir, no, yo no como carne, no consumo nada que proceda de un animal y demás, y lo respeto, y me parece totalmente guay, y de hecho creo que es más coherente un poco que las personas que critican la caza que comen carne, ¿no? Es Exacto. como... Eso es que... Por lo menos se esfuerzan y yo lo respeto mucho. Por lo menos, oye, macho, Exacto. aunque comparta tu opinión, piense que esté más equivocada o más acertada o lo que sea, por lo menos le has echado narices y has dicho, oye, pues voy a comprometerme. Y hay coherencia, ¿no? Hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Yo admiro infinitamente más a la gente que tiene una opción vegana y van a fondo digamos, son consecuentes en lo que hacen en relación a lo que piensan, que el otro 90 y pico % que decía antes, que, oye, no, espera, no puede ser, o una cosa u otra, pero no puedes optar por los dos caminos, no, o un lado u otro, ¿no? Eso es. Y a raíz de lo que decías tú, Pedro, que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Que no solo lo que decías de Bruno, hace poco salió ahí en las noticias un libro de texto de un colegio que tenían que rellenar los niños diciendo, el lobo es buena gente, el lobo no come ovejas, y es en plan, oye, tío, no, el lobo come ovejas, o sea, que no es ni bueno ni malo, es lo que es. Es lo que es. Pero, claro, es una especie de lavado cerebral que estás haciendo a las nuevas generaciones. Yo tengo amigos que su hijo la llegaba a casa diciendo, es que la profesora dice que matar animales es malo, papá, y tú matas animales. Y dices, tío, o sea, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos, no? Claro. Sobre todo porque, bueno, ya has dicho antes, y es verdad, este es un canal que divulga bastante estoicismo. El estoicismo, una de las herramientas o reglas básicas de esta filosofía es no hacer juicios de valor. No decir a las cosas que son buenas o malas, porque todo está siguiendo la ley de la naturaleza. Entonces, no digas matar animales es bueno, o no digas matar animales es malo. Di, es un animal muerto, o he matado un animal. Ni bien ni mal, o sea, quiero decir, las cosas no son ni buenas ni malas. O sea, creo que también vivimos en un mundo tan analfabéticamente emocional que gestionar este tipo de ideas, que a lo mejor nosotros estamos hablando creo que con mucha naturalidad, o que al menos si nos ponen unos argumentos los podemos llegar a razonar o a valorar, lo hacemos porque hemos tratado de educar esas emociones. Pero creo que si no tratamos de hacer ese ejercicio de emoción, de decir, pienso, y te lo pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿piensas que las cosas son buenas o malas? Me refiero a grandes rasgos, porque creo que evidentemente hay cosas pues, más difíciles de evaluar. Porque si es así, tal vez es mucho más fácil que etiquetes las cosas. Etiquetas cazador malo, político malo, vegano bueno o malo. Puedes criticar cosas como, por ejemplo, futbolista ignorante, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y al final creo que tendemos,
y es un mecanismo que tenemos los seres humanos natural, que es automático, es un procesamiento automático de información, el hecho de hacer juicios rápidos. De hecho, si has leído La felicidad es el problema, tenemos ciertos anclajes, ciertos sesgos que favorecen esa comunicación rápida o ese pensamiento rápido, pero que también es cierto que podemos controlar, o sea, podemos intentar darles una oportunidad de decir, ostras, es que este pensamiento automático me viene por esto, porque he recibido tantos mensajes. Tal vez si en lugar de estar aquí hubiera estado allá, podría ver un poco el punto de vista de esta persona. Por eso yo creo que el mensaje de respeto hacia las personas que a lo mejor lo han criticado es tan importante, porque yo entiendo que hayan podido vivir cosas complicadas que a lo mejor yo no he vivido, y no vivirlas me hace pues tener una visión a lo mejor más abierta. Es como, quiero decir, doy muchas gracias a este pensamiento, porque en la Alemania nazi la gente no creo que fuesen personas malas de quiero ser malo, en ese sentido de ser consciente, quiero decir la palabra consciente, del daño que estoy haciendo o de las muertes que estoy causando, porque a lo mejor había personas que estaban siguiendo órdenes de otras personas creyendo que simplemente están haciendo algo bueno. Entonces quiero decir que para esas personas, ellos que estaban creyendo que estaban haciendo el bien, ¿no? Entonces esto es, para mí, es ver simplemente una visión, y creo que cuando eres capaz de ver más visiones tienes una perspectiva más amplia, y sobre todo cuando tienes muchas más ocurre algo muy curioso, y es que no juzgas tan rápido, no señalas rápido con el dedo, porque conoces la otra cara de la moneda. Entonces yo quería, a colación de lo que estás diciendo y lo que decías antes de la respuesta emocional, y que enlaza con lo que justo estás diciendo ahora mismo, también a mi entender hay cierto razonamiento evolutivo en el hecho de que parece que hay una especie de jerarquía de animales que unos desencadenan cierta respuesta emocional mucho más fuerte que otros, ¿no? Hay una categoría. O sea, un ciervo, un animal grande, es mucho más triste, da más pena, o el cazador es más asesino que si es un conejo. Si es un conejo es un poco menos asesino. Y si es un pez, entonces no es nada asesino, no pasa nada. Y imagino que puede haber un razonamiento antropológico evolutivo, ¿no? Que cuanto más cerca está el animal de tu propia especie, más identificado te sientes, ¿no? Entonces, un animal que es más o menos de 70 a 100 kilos, que tiene dos ojos que te mira, parece como que la conexión es mayor que de la de un pez que mira para los lados y pesa 300 gramos. Pero la vida es la misma, es una vida, ¿no? ¿Qué diferencia entre una sardina a efectos de que es un ser viviente que deja de estar vivo, o un ciervo? Y está, a mi modo de ver, es la consecuencia evolutiva de esta respuesta emocional que tú decías ahora, ¿no? De que como seres vivientes decimos, hostia, como que te sientes más identificado con un bicho que te está mirando a los ojos que una planta o un pez, ¿no? Sí, y ya si es una rata, ya entonces no es, bueno, entonces es que es categoría -4. Es mala, ¿sabes? Claro. No, pero hay una de categorías que no sé yo si es por eso, por también o Disney o lo que sea, que al final cuando humanizas a los animales, que al final se tiende mucho a humanizarles, o sea, los animales no tienen raciocinio como nosotros, ni tienen los sentimientos como los entendemos nosotros. O sea, es más instinto, o sea, viven por instintos. Entonces, al final, tendemos a atribuirles pensamientos que realmente no están pasando. Y os contaba un ejemplo que me pasó hace unos años, de que iban dos jabalíes juntos, que supongo que serían hermanos o lo que sea, iban juntos. Cacé uno de ellos y se murió ahí mismo y tal, el otro se asustó un poco y se empezó a comer a su hermano. O sea, al final nosotros tenderíamos a pensar, oh, el otro jabalí está pensando en mi hermano, con todo lo que he vivido con él y tal, pero realmente o sea, son unos instintos, un raciocinio humano que les estamos aportando que realmente no tiene así. Y su pobre hermano pasó de ser hermano a ser comida. Claro.
Atribuimos, ¿no? Atribuimos características humanas o proyectamos, ¿no? Características humanas en animales donde no lo hay, ¿no? Compañeros, a mí me interesa muchísimo, de verdad, porque creo que se han dejado muchos datos ya sobre la mesa. Que la persona que esté escuchando esto o que esté viendo esto en YouTube o lo que sea, también se moje, ¿no? Porque al final es importante que esto no se quede simplemente en un mensaje que nosotros hablamos entre nosotros, sino que realmente hagamos partícipe a la comunidad de decir, pues mira, yo sigo sin estar de acuerdo. Y precisamente estoy sin estar de acuerdo por esto. Porque creo que de esta manera es como la comunicación avanza. Y no obstante, si antes tenías una visión determinada y pretendes, pues, ahora mismo ampliarla y decir, oh, pues mira, no estoy ahora tan desacuerdo y creo que hay un tipo de caza que yo no conocía que me parece lógica y respeto, de hecho. Pues ya hemos dado un paso gigante, ¿no? Y nos encantaría, o al menos a mí, que si estás en ese punto, nos lo hicieras saber, ya sea el medio que quieras. Sí, yo creo que al final eso, que no todo el mundo puede ser cazador, porque al final, aunque lo llevemos dentro, no todo el mundo vale para hacer eso o no tiene las preferencias, pero sí invitarles a que lo vean y que no solo vean, se formen la opinión con las garruladas que se ven fuera y más allá, que hay una gran masa de gente que realmente ama la naturaleza y se implica no solo en el hecho de cazar, sino pues con los bebederos, los comederos, poniendo su propio dinero. Para aquí todo es muy fácil hablarlo, pero al final, exacto. Pon tu, ¿sabes? A mí me preocupa mucho, pon tu dinero y como hacemos todos, yo pongo un mogollón de dinero todos los años para la conservación, para los estudios, porque realmente me preocupa que al final tampoco digo que todo el mundo que eres mala persona si no pones dinero, pero que los cazadores, la gran mayoría, todos estamos muy implicados y... Claro. Es como los que plantean argumentos anticonsumo con un iPhone 12, subido en un avión a Tailandia. Bien, pero entonces no me vengas con el discurso anticonsumo y no me mandes el tweet anticonsumo en tu iPhone 12 de 1.300 euros, porque entonces no me cuadra esto. O una cosa u otra, ¿no? Entonces hay gente que tiene planteamientos anticonsumos, pero entonces, bueno, que vive con 8.000 euros al año, pues vale, pues es una elección, pero o una cosa u otra, ¿no? Y efectivamente, perdona, Pedro, y precisamente vosotros, que yo lo he visto también, ponéis la cartera, el tiempo y la energía donde ponéis la palabra. Entonces a mí también me parece digno de admiración, porque es muy fácil disparar con pólvora del rey diciendo que la administración pública ponga dinero para conservar. Vale, bien, pero ¿tú estás haciendo algo o no estás haciendo nada? Y hay gente que sí hace cosas, ¿eh? Con esto también que es muy importante. Hay gente que sí hace cosas y sí pone tiempo, sí pone energía, sí pone dinero, pero antes de disparar verbalmente, hacer un trabajo, que hagamos todos un trabajo de reflexión previo de lo que estamos realmente poniendo encima de la mesa, que apuntale las ideas que defendemos y que empujen de manera activa, no de conversación de bar, sino de manera activa, en la dirección que planteamos y que defendemos. Perdona, Pedro. Es que precisamente es lo que estás comentando, la coherencia, ¿no? Al final te tomas más en serio una persona que es coherente con lo que dice y lo que siente, con lo que hace, que una persona que simplemente habla y a lo mejor como... Habla porque a lo mejor ha visto un post en determinado momento y le sale de ahí, pero luego va a McDonald's o va a hacerse unas chuletas con sus amigos, ¿no? Y vale, creo que todo el mundo merece ser respetado, simplemente que creo que una persona que es coherente con su mensaje y que es capaz de vivir con su mensaje y encima hacerlo llegar a más personas merece pues más crédito y sobre todo pues más atención. Así que de verdad que Pedro, yo sinceramente me siento muy afortunado y muy agradecido porque me has abierto una ventana a un mundo que era desconocido para mí, no tenía ni idea y de hecho lo que tenía idea no estaba bastante bien, así que de verdad que muchas gracias y ojalá más personas se atrevan a verlo. No obstante, esto me voy a adelantar, pero creo que es una oportunidad y es que tío,
te lo curras un montón en cuanto a grabaciones y demás. Y me encantaría que si hay una persona que le mola el tema de la naturaleza, le mola el tema de la grabación, la edición, contactase con Pedro. Ya Pedro le contará los detalles para llegar un poquito más cerca a este mundo. Pero estamos hablando de gente ya profesional, ¿vale? Gente más seria, ¿vale? Si eres amateur, pues ya tú verás. Pero por favor, simplemente ve como apuntes. No sé si... Sí. Sí, no, al final nosotros generamos mucho contenido y siempre necesitamos ayuda. Gente con experiencia, porque ya nuestros contenidos, o sea, tienen cierto nivel, creo, o sea, le ponemos muchas ganas, por lo menos. Joder. Y gente dura, porque al final esto, que se ve muy bonito todo en Instagram, porque al final ves la foto chula y tal, pero lo que no ves son los pies mojados. Eso lo hemos vivido Pedro y yo estos días. Y también decir a la gente que le gusta la naturaleza, que le gustan las películas bien hechas, a lo que hace Pedro, porque tanto Pedro Vivar y yo también colgamos vídeos en YouTube, pero lo de Pedro Ampuero es otra liga, es otra dimensión. Esos son reportajes, son películas, son decenas y decenas, si no cientos de horas de edición en cada una de ellas. Entonces, aunque no te guste mucho la caza, aunque no tengas especial interés, pero si te gusta ver películas bonitas, si te gusta ver reportajes bonitos, si aprecias el trabajo bien hecho, pues lo curráis de cojones, Pedro, tío. O sea que yo invito a todo el mundo que vaya, porque a mí me parecen como películas lo que hacéis, de lo bien hecho que está. Sin duda. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a este experimento. Qué divertido ha sido un rato. Ya lo creo. Intenso, ¿verdad? Intenso. Ha sido buen entrenamiento. Os ponéis fuertes los cazadores. Pero además es curioso porque desde mi punto de vista, que claro, yo he crecido en el campo. Todos los amigos de mi padre son de campo. Todos mis amigos son de campo. Pues es curioso traer a gente que igual no está con esa conexión, ¿no? Porque claro, al final tenéis ojos nuevos para todo, y da gusto ver cómo cosas que a mí ya pues no me parecen curiosas, porque, bueno, ¿sabes? Sí. Que están ahí, como para vosotros, joder, es que hay un mundo ahí fuera que yo invito a todo el mundo a que vaya a hacer el ejercicio, que pasa muchas veces, ¿no? Que, joder, pero ¿por qué cazarán ciervos si casi no hay? Es porque la gente no está acostumbrada a mirar. Totalmente. Que para ver hay que mirar. Y luego cuando estamos preparando los días previos, que nos mandaste unos mensajes, ¿no? Oye, llevad una frontal. Una frontal. Si yo la última vez que fui al monte no existían las frontales. ¿Qué coño? No tengo una frontal, joder. Sí, o sea, habría que ver cuando os bajáis del coche y tal, y digo, venga, hay que ponerse las botas. No, ya las llevo puestas y yo... He dicho botas, no. No las cosas estas que lleváis. No las cosas que lleváis, pero eso no son botas. Y ¿tú crees que esto no vale? Bueno, cuando te recogí a ti y apareces para 2 días con una mochila pequeñita, ¿eh? ¿Cómo era la mochila? Y diciendo, pero si no te... Discreta. Pero bueno, oye, que al final habéis tenido los pies un poco mojados, pero... Ha sido divertido y muy clarificador. Nos hemos pasado bien, hemos comido panceta, hemos comido mucho ciervo, nos llevamos carne que espero que disfrutéis durante una temporada y millones de gracias por animaros a venir. Bueno, no me puedo sentir más agradecido porque al final creo que de lo que te acuerdas es de lo que vives, de las experiencias, y cuanto más sacrificadas o disruptoras, pues más te acuerdas. Así que no voy a olvidar esto y te doy muchas gracias, tío. Muchas gracias a los dos. Pues gracias a los Pedros. ¿Habrá próxima o no? Habrá que hacer... Esto no puede quedar aquí, ¿no? Debería haber otra y nos encantaría, si estás de acuerdo, que nos lo dejaras en los comentarios también. Venga, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Pedros.